El destino de los prisioneros alemanes tras la batalla de Stalingrado. En el marco de la invasión alemana de la Unión Soviética, cuando los ejércitos soviéticos hicieron contacto en Kalash en noviembre de 1942, los soldados alemanes que luchaban por tomar la ciudad de Stalingrado quedaron sin capacidad de respuesta. Su situación logística, ya precaria, empeoró exponencialmente. Poco a poco, los nuevos defensores comenzaron a perder territorios, sufriendo derrotas en enfrentamientos locales y agotando sus reservas de alimentos y suministros. Su supervivencia empezó a depender de lo que podía ser entregado por aire. Todo esto, combinado con el intenso frío, la densa capa de nieve que cubría la ciudad y las enfermedades causadas por las malas condiciones sanitarias, el hacinamiento y la malnutrición, hizo que el sexto ejército alemán comenzara a colapsar poco a poco. En estas condiciones, la situación de los heridos y enfermos se volvió trágica. Los puestos médicos eran insuficientes para atenderlos a todos, y muchos murieron debido a la falta de personal y medios para tratar infecciones y heridas que, en otras circunstancias, habrían sido menores. Entre los pocos que lograron ser evacuados, muchos terminaron apilados junto a los cadáveres congelados de sus camaradas, esperando la muerte. En la fría tarde del 2 de febrero de 1943, los generales Konstantin Rokossovski y Nikolai Voronov enviaron un comunicado a Moscú informando que habían derrotado al ejército alemán y que las operaciones militares en la región de Stalingrado cesarían de inmediato. En general, salvo algunas acciones menores, había sido un día tranquilo para las tropas soviéticas. Como señaló Nikolai Krylov, jefe de Estado Mayor del 62º Ejército, durante ese día se capturaron 40,000 prisioneros más, sumándose a los 50,000 capturados en los 2 días anteriores. Inmediatamente después de que Paulus anunciara la rendición, estos prisioneros tomaron todo lo que pudieron encontrar para mantenerse calientes, como si tuvieran un leve presentimiento de lo que estaban por enfrentar. La gran cantidad de prisioneros reunidos obligó a las fuerzas soviéticas a organizar, a partir del 3 de febrero, un campo de prisioneros en Beketovka. Ese mismo día tuvo lugar el último vuelo de la Luftwaffe sobre Stalingrado. Un Heinkel L-111 sobrevoló la ciudad intentando encontrar soldados alemanes que hubieran escapado del cerco para lanzarle suministros. Sin embargo, no logró detectar sobrevivientes. En total, tras la rendición del sexto ejército alemán en febrero de 1943, alrededor de 91,000 soldados alemanes fueron capturados por el Ejército Rojo. Debido a los constantes ataques de las fuerzas soviéticas y las promesas incumplidas de las autoridades nazis de abastecer a las tropas sitiadas con alimentos y municiones por aire, los prisioneros fueron capturados en un estado deplorable. Muchos estaban al borde de la muerte por inanición, frío extremo y heridas. Se formaron largas columnas de prisioneros, obligados a marchar como sonámbulos hacia los pueblos más cercanos bajo el duro sol de febrero, oculto tras la nieve. Aunque los relatos de los involucrados variaban según su rango, condición física y las penurias que soportaron a manos de los tribunales soviéticos, las horas posteriores al fin de la batalla parecían ser las mismas para todos. Inmediatamente después de la rendición del sexto ejército, los soldados fueron desarmados, sus pertenencias personales confiscadas, y comenzaron las largas marchas hacia pueblos desconocidos y distantes. Los prisioneros fueron forzados a marchar, escoltados por miles de cadáveres, durante cientos de kilómetros bajo temperaturas bajo cero hacia campos de trabajo en Siberia y otros lugares remotos como Lunovo, Suzdal, Krasnogorsk, Yelabuga y Beketal. Otros permanecieron en Stalingrado realizando trabajos de reconstrucción y limpieza. Estas marchas, llevadas a cabo sin alimentos adecuados, refugio ni atención médica, resultaron en la muerte de miles de soldados. Muchos sufrieron tifus, disentería, difteria, escorbuto, tuberculosis, edema y malaria. Aquellos que no podían continuar eran simplemente ejecutados en la oscuridad de la noche. Se estima que solo 1/3 de los prisioneros capturados en Stalingrado sobrevivió las primeras semanas. Muchos murieron en el camino, mientras que otros sucumbieron en los campos debido a las condiciones de vida inhumanas a las que fueron sometidos. Al final, de los 91,000 prisioneros, solo alrededor de 5,000 sobrevivieron. Debido a esto, el éxodo de los soldados alemanes derrotados en Stalingrado es conocido como la Marcha de la Muerte, el mismo nombre que la posteridad dio a las marchas de prisioneros judíos evacuados de los campos de concentración y exterminio construidos por los nazis al final de la guerra. Políticamente, estas marchas y las condiciones de los campos soviéticos fueron utilizadas como herramienta de propaganda tanto por la República Federal de Alemania como por la República Democrática Alemana, a menudo con propósitos ideológicos opuestos. En Alemania Occidental,
se enfatizó el sufrimiento de los prisioneros como parte de una estrategia para distanciar al nuevo Estado alemán del pasado nazi. Mientras tanto, en Alemania Oriental, estos eventos fueron minimizados o se culpó al régimen de Hitler como el responsable final de las muertes. A nivel personal, el impacto psicológico y físico de estas marchas y la posterior estancia en los campos soviéticos fue devastador para los sobrevivientes. Muchos de los que lograron regresar a Alemania sufrieron trastorno de estrés postraumático, malnutrición crónica y otras secuelas físicas. Las historias de aquellos que sobrevivieron a estos horrores ayudaron a construir la narrativa de la brutalidad del régimen soviético, pero también ilustraron las implacables represalias resultantes de las políticas genocidas de la Alemania nazi en la Unión Soviética. Las llamadas marchas de la muerte fueron, en última instancia, un reflejo de las brutales represalias que el régimen soviético impuso a aquellos que alguna vez formaron parte de la maquinaria de guerra nazi. Para muchos, las marchas representaron no solo una lucha por la supervivencia, sino también una consecuencia dolorosa y prolongada de una guerra que devastó tanto a los vencedores como a los vencidos. Prisiones de hielo. La vida de los prisioneros alemanes en los campos de trabajo forzado de la Unión Soviética. La situación en los centros de detención y campos de trabajo forzado en la Unión Soviética fue compleja. Los gulags, creados por el NKVD a principios de la década de 1930, albergaban durante la guerra a los mismos prisioneros que estaban allí antes de que estallara el conflicto, personas acusadas de espionaje, sabotaje, robo agravado, especialmente prisioneros políticos condenados por difundir propaganda antisoviética o pensamientos contrarrevolucionarios. A partir de la invasión alemana en el verano de 1941, el Ministerio del Interior creó la Dirección General para Asuntos de Prisioneros de Guerra e Internamiento, responsable de la creación y supervisión de campos de trabajo exclusivamente para prisioneros de guerra alemanes y sus aliados. Sin embargo, la dirección enfrentó varios problemas logísticos, ya que, debido a la guerra, carecía de la mano de obra necesaria para construir campos de trabajo en todo el territorio soviético. Además, la situación altamente incierta en el frente hacía imposible saber dónde construirlos. Por lo tanto, durante el primer año de la invasión, el Ejército Rojo se vio obligado a tomar muy pocos prisioneros. Sin embargo, tras la batalla de Stalingrado, la situación cambió drásticamente. La gran afluencia de prisioneros alemanes permitió la creación de cientos de campos de trabajo, especialmente en el territorio que el Ejército Rojo recuperó a través de su contraofensiva. En la región del Volga, alrededor de Stalingrado, se construyeron unos 40 campos. Los campos de prisioneros soviéticos se caracterizaban por la escasez de alimentos, la falta de atención médica y las duras condiciones climáticas. Los miles de prisioneros que ingresaron a Beketovka o Krasnoarmeysk, los dos campos que concentraron la mayor cantidad de detenidos, tuvieron que sobrevivir con solo unos pocos gramos de pan negro horneado con aserrín, papas, y en el mejor de los casos, remolachas y cereales. Beketovka había sido una escuela, pero durante la batalla las instalaciones habían sido dañadas. Había agujeros en las paredes y tejados, y la madera de las puertas y ventanas había sido utilizada como leña. En la práctica, vivir allí no era muy diferente a estar al aire libre. No había camas ni literas. Los prisioneros dormían hacinados en el suelo, intentando mantenerse calientes entre la masa de cuerpos pálidos y congelados en temperaturas que podían descender por debajo de los menos 30 grados Celsius al amanecer en invierno. La gran mayoría de los prisioneros sufría alguna enfermedad grave. Las más comunes eran la difteria, la distrofia muscular, las enfermedades respiratorias y el tifus. Los cadáveres no eran enterrados. Los soldados soviéticos los desnudaban, tomaban cualquier objeto de valor que pudieran encontrar y los apilaban unos sobre otros mientras el frío los congelaba, preservándolos de la descomposición. Incluso hubo casos de canibalismo, y los robos eran frecuentes, alentados por los propios guardias soviéticos, que se divertían presenciando la deshumanización de los prisioneros del ejército alemán que enfrentaban trabajos forzados, enfermedades y un trato brutal por parte de los guardias. Fueron utilizados en trabajos forzados en minas, fábricas y proyectos de infraestructura. Los días de trabajo eran largos y agotadores, a menudo superando las 12 horas diarias en todas las condiciones climáticas. El trabajo se realizaba con herramientas rudimentarias y la supervisión de los guardias soviéticos era brutal. Aquellos que no podían cumplir con las cuotas de trabajo o mostraban signos de debilidad eran severamente castigados, y muchos prisioneros no sobrevivieron más de unos pocos meses debido al agotamiento y las enfermedades. Estas condiciones de trabajo, combinadas con la falta de nutrición, condujeron a una alta tasa de mortalidad.
Los campos tenían muy pocos recursos médicos. Los prisioneros heridos o enfermos a menudo eran abandonados a su suerte con tratamientos rudimentarios o inexistentes. Las infecciones y enfermedades que en otras circunstancias serían tratables se convirtieron en sentencias de muerte. Los campos operaban bajo un régimen estricto y las infracciones menores podían resultar en castigos severos, incluyendo golpizas, confinamiento solitario o incluso ejecuciones sumarias. Los prisioneros alemanes eran despreciados por muchos guardias soviéticos, quienes consideraban que estaban recibiendo el castigo que merecían por las atrocidades cometidas por los nazis en suelo soviético. Este odio se manifestaba en un trato brutal y una falta generalizada de compasión. La situación mejoró ligeramente a partir del verano de 1943, cuando los paquetes de ayuda estadounidense llegaron a la Unión Soviética y se distribuyeron paquetes básicos de alimentos entre los prisioneros. Sin embargo, para entonces solo quedaban unos pocos miles de prisioneros vivos. También había diferencias en el trato de los prisioneros dependiendo de su rango militar y el grado de influencia que habían alcanzado dentro de la jerarquía del régimen nazi. Los soldados regulares naturalmente recibían el peor trato, aunque los oficiales disfrutaban de más privilegios. Se estima que de los 1,800 oficiales retenidos en un antiguo monasterio en Yelabuga, al este de Kazán, solo un tercio sobrevivió. Los generales, por otro lado, generalmente no sufrían más que algunos interrogatorios y eventualmente eran liberados, aunque no antes de ser utilizados por el vasto aparato de propaganda de la Unión Soviética. En última instancia, la experiencia de los prisioneros de guerra alemanes en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial revela una realidad brutal y desoladora. Los campos de trabajo forzado, ubicados principalmente en regiones devastadas con escasos recursos, se convirtieron en lugares de sufrimiento extremo. La escasez de alimentos, las duras condiciones climáticas y la falta de atención médica condujeron a una alta tasa de mortalidad entre los prisioneros. A esto se sumaba el trato implacable de los guardias soviéticos, alimentado por el resentimiento acumulado por las atrocidades cometidas por las fuerzas alemanas en suelo soviético. Mientras que los prisioneros de menor rango enfrentaban condiciones deplorables y alta mortalidad, los oficiales y generales, aunque también sufrieron, recibieron un trato relativamente más indulgente. La propaganda soviética utilizó a estos oficiales para ilustrar la supuesta superioridad del régimen soviético. En conjunto, la historia de estos campos de prisioneros refleja tanto la crueldad del conflicto como las diversas formas en que la guerra influyó en las vidas de aquellos atrapados en su maquinaria. Entre el frío y la propaganda, la historia de Friedrich Paulus en la Unión Soviética. Paulus, uno de los generales más destacados del Tercer Reich, también está marcado por una historia de cautiverio y sufrimiento en la Unión Soviética. Su trayectoria, desde el liderazgo en la batalla de Stalingrado hasta su cautiverio y vida posterior, refleja el dramático giro que tomó la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Paulus, comandante del Sexto Ejército Alemán, fue una figura central en la batalla. En noviembre de 1942, cuando las fuerzas alemanas comenzaron su avance hacia el sur de la ciudad, Paulus estaba en el epicentro de uno de los enfrentamientos más feroces del conflicto. La resistencia soviética, liderada por el general Vasily Chuikov, fue implacable, y las tácticas de guerra urbana y el duro clima pronto comenzaron a pasar factura a las fuerzas alemanas. Para enero de 1943, cuando la situación se había vuelto insostenible para las tropas alemanas, tras semanas de intensos combates y una lucha desesperada por la supervivencia en un entorno hostil, Paulus se vio obligado a rendirse. Irónicamente, Paulus había considerado inicialmente la Operación Barbarroja como una locura, pero se vio obligado a seguir las órdenes de Hitler con estoicismo militar. Durante la operación, Paulus aconsejó cortar la retirada de los rusos, impidiéndoles replegarse hacia el interior. También sugirió a Hitler la necesidad de asegurar ropa de invierno para los soldados en caso de que la guerra se prolongara, pero el Führer le prohibió volver a mencionar el tema. Finalmente, el 30 de enero de 1943, Hitler ascendió a Paulus al rango de mariscal de campo, insinuando que ningún oficial de ese rango se había rendido jamás al enemigo. Se esperaba que Paulus se quitara la vida en lugar de ser capturado. Sin embargo, aquejado de disentería, Paulus decidió desobedecer las órdenes de Hitler. En represalia, la Gestapo tomó prisioneros a sus hijos, Ernst y Olga, y los envió a una prisión en los Alpes, de la cual fueron liberados en 1945. A su esposa, Elena Rossetti Solescu, también se le ofreció la oportunidad de renunciar a su apellido de casada, pero ella se negó. Tras su rendición,
Paulus fue transportado a un campo de prisioneros de guerra soviético en el vasto territorio oriental. El viaje hacia el cautiverio estuvo lleno de penurias y desafíos. En el camino hacia los campos, Paulus y sus hombres sufrieron hambre, frío extremo y agotamiento. Una vez en el campo de prisioneros de guerra, Paulus enfrentó un nuevo conjunto de dificultades. Los campos de prisioneros soviéticos, como se mencionó anteriormente, estaban abarrotados y carecían de suministros básicos. Las condiciones eran inhumanas, los alimentos eran escasos, las instalaciones eran precarias y las enfermedades se propagaban rápidamente. Pero el cautiverio de Paulus no fue solo una prueba personal, sino también una herramienta de propaganda para el régimen soviético. Los soviéticos vieron en Paulus una figura poderosa para promover su agenda política. Como general de alto rango, Paulus se convirtió en un símbolo de la victoria soviética. Los soviéticos utilizaron su captura para demostrar la superioridad de su ejército y elevar la moral de su pueblo. En 1943, Paulus fue presentado en varios eventos públicos y conferencias de prensa. Estos eventos tenían como objetivo mostrar su humillación y proyectar la imagen de un líder derrotado que ahora se había convertido en un crítico de la Alemania nazi. Paulus fue liberado en 1953 después de pasar casi 10 años en cautiverio. Su esposa falleció solo 4 años después. Su liberación llegó en un momento en que las relaciones entre la Unión Soviética y Alemania Occidental comenzaban a mejorar. Sin embargo, su regreso a Alemania fue agridulce. El país que encontró era muy diferente al que había conocido antes de su captura. La nación estaba en ruinas tras la guerra y atravesaba un periodo de reconstrucción y redefinición. Al regresar a su patria, Paulus encontró una Alemania dividida donde el pasado nazi era una sombra constante. A pesar de su prominencia durante la guerra, su reputación en Alemania fue ambivalente. Su figura se convirtió en un tema de controversia y debate, especialmente en el contexto de su papel en la batalla de Stalingrado y su posterior cautiverio. Trabajó como jefe civil del Instituto de Investigación Histórica Militar hasta el final de su vida. Con el tiempo, desarrolló parálisis vulvar progresiva, que causó su muerte en una clínica de Dresde el 1 de febrero de 1957. La historia de Friedrich Paulus, desde su papel principal en la batalla de Stalingrado hasta su cautiverio en la Unión Soviética, ilustra la complejidad y el sufrimiento del conflicto en el frente oriental. La captura de Paulus tras su resistencia en la batalla y su desobediencia desafiante a las órdenes de Hitler reflejan el dramático giro que tomó la guerra para Alemania. A pesar de su estatus, Paulus enfrentó una brutalidad en los campos soviéticos similar a la experimentada por los prisioneros de menor rango: hambre, enfermedades y trato implacable. La propaganda soviética utilizó su figura para enfatizar su victoria sobre Alemania, pero su experiencia personal estuvo marcada por el sufrimiento y la desilusión. Su liberación en 1953 y su regreso a una Alemania devastada destacan el contraste entre el pasado militar glorioso y la dura realidad de un país en reconstrucción. En última instancia, la vida de Paulus, marcada por la humillación y el conflicto interno, ofrece una perspectiva sobre la complejidad aparentemente infinita de la Segunda Guerra Mundial entre la lealtad y la traición. La historia de Walter von Seyss-Kurzweil. Walter von Seyss-Kurzweil nació el 22 de agosto de 1888 en Potsdam, Alemania, en una familia con tradición militar. Se unió al ejército alemán en 1918 y sirvió durante la Primera Guerra Mundial. Participó en ambos frentes como teniente en el ejército imperial alemán y fue ascendido a capitán después de la guerra. Durante los años de entreguerras, continuó su carrera en el ejército, ascendiendo en los rangos y ocupando varios cargos militares durante la República de Weimar hasta que fue transferido al Ministerio de la Reichswehr, donde se involucró directamente en la planificación militar alemana, restringida tras la paz de 1919. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Seyss-Kurzweil fue asignado a posiciones de mando en el frente oriental, participando en varias campañas importantes, incluyendo la invasión de la Unión Soviética en 1941 durante la batalla de Stalingrado.